por distintas razones que no son justificadas, porque nos caen mal, porque no están de acuerdo con lo que yo digo, porque son más pobres que nosotros, porque no han estudiado, y habría varias razones. Y en los países hay tanta gente excluida, marginada del desarrollo y de una vida mejor, a la que todo ciudadano tiene derecho, a la que todos los hijos de Dios tenemos derecho por dignidad. Entonces, la marginación es sacar y expulsar a una persona o a varias personas de nuestro corazón y no reconocer los derechos que esas personas tienen. De eso nos habla hoy la palabra de Dios con aquellos que eran enfermos de lepra. Hemos escuchado en la primera lectura del Antiguo Testamento que si alguien tenía lepra y se llenaba de ronchas y de escamas, tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote hacía un documento donde constaba que aquella persona tenía la enfermedad de la lepra, y se pensaba que el leproso y otros enfermos eran enfermos porque eran grandes pecadores, y no tiene que ver nada una enfermedad con otra. Entonces se les marginaba, y hemos escuchado la dureza de esa ley. Estaban condenados a vivir solitarios, marginados, aislados, morían socialmente, morían comunitariamente, porque ya no eran parte de la comunidad ni de la sociedad, tenían una muerte civil, porque ya no valían nada. No solamente estaban condenados a morir por la enfermedad. La lepra es una enfermedad que va destruyendo el cuerpo, va destruyendo la carne, poco a poco, y la gente bota los pedazos de carne, bota todo hasta que se muere. Es una muerte lenta y dolorosa, y condenado a vivir solito en cuevas, sin nadie por ellos. ¿Por qué? Porque se pensaba que estaban malditos. Muerte por la enfermedad, muerte por la soledad, y muerte porque los consideraban impuros por ser grandes pecadores. Entonces, la enfermedad de la lepra, el castigo que Dios da, y nada que ver. Miren, ¿qué sucede? Jesús va por un camino y le sale un leproso. No le salió el montón. ¿Por qué salió un leproso? Porque los leprosos estaban condenados ¿a qué? A la soledad, a vivir solos, al punto que cuando ellos salían un poquito, debían ir gritando o con una especie de campanita diciendo soy leproso, y toda la gente salía corriendo porque tenían miedo de hacerse también ellos impuros. Y no es malo lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón es lo que nos hace impuros. La maldad, la injusticia, la envidia, el rencor,
el ser necio y testarudo, más burro que un burro. Eso es lo que nos hace impuros, no el contacto. Entonces salía la gente corriendo. Cuando Jesús vio al leproso, les pregunto a ustedes, ¿salió corriendo Jesús huyendo? Salió corriendo. ¿Qué hizo el Señor en el Evangelio? ¿Qué hizo? Se retiró y se fue corriendo. ¿Qué hizo? Se acercó. ¿Qué más hizo? Lo tocó. Y Jesús se hizo impuro. Jesús se hizo impuro. No, no se hizo impuro. Entonces Jesús rompe en el amor, en la caridad, rompe con una manera de pensar equivocada. Rompe con aquella cosa de que a esos los expulsamos y los sacamos. Rompe con las ideas de las maldiciones que Dios da. Es que Dios no hace ni maldito al pecador, sino que al pecador el Señor le da oportunidad para que se convierta y viva. Dios no huye de los pecadores. En las páginas del Evangelio nosotros encontramos que Jesús buscaba y se acercaba a los pecadores, comía con los pecadores, estaba con ellos, les mostraba la compasión, la ternura y la misericordia de Dios. Y esto ponía enojados, ponía bravos a quienes. ¿A quiénes ponía bravos esto? A ver, ¿a quiénes ponía bravos? A los maestros de la ley, que se recordaban de la lectura del Levítico de hoy. A los fariseos, que se creían los puros y los santos, y sin embargo adentro de su corazón había gran pecado, que criticaban y maldecían a los demás, y ellos estaban peor que aquellos que criticaban, que aquellos que excluían, que aquellos que marginaban y que aquellos que juzgaban. Cuando uno juzga a la gente y pela a la gente y la señala con un dedo, esa es la gran pecadora, ese es aquel gran pecador, ¿te consta que es pecador? ¿No será que vos sos mucho peor que él, a quien lo estás criticando? Cuando uno señala a alguien, mírenme la mano, mírenmela bien, queridos hermanos del Matazán. Cuando uno señala a alguien, gran pecador es aquella es impura. En cambio yo soy santo. ¿Cuántos dedos le están señalando a uno? Yo señalo con uno y ven cuántos dedos me están señalando a mí. ¿Cuántos? Miren, cuenten. El resto de dedos de la mano pasa como aquel que escupe para arriba y la gran escupida le cae en la cara. Igual. Entonces no podemos, mis hermanos, despreciar a nadie. No podemos juzgar a nadie y no podemos maldecir a nadie. Porque hay gente que solamente apariencia es. Aparentan ser muy religiosos, muy piadosos. Y hay que ver qué chinches picudas son. Dios guarde. Engorda la pinchadura que hacen, ¿verdad? Y hasta se engusanan. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el corazón. Y lo que hace Jesús, ¿qué es?
acercarse a los pecadores, acercarse a los enfermos, al leproso, donde todos huían, porque era impuro, porque era maldito, y me puedo contagiar. ¿Qué hace el Señor? Se acerca y lo toca. Se acerca y lo toca. Y el leproso se acercó a Jesús para decirle: mira, estoy leproso, mira, estoy así, es que Dios me maldijo. ¿Cómo se acercó al Señor? Porque el Señor se le acercó. Pero ¿qué le dijo el leproso? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Qué le dijo? Si quieres, puedes sanarme, puedes limpiar. No llegó abusivamente: mira, dicen que vos sos tal cosa y tenés que sanar. Si quieres, puedes sanar. Es que hay quienes son limosneros y con garrotes. Piden, pero al puro todo y a la pura fuerza quieren, ¿verdad? Eso no vale. Si quieres, puedes sanarme. E inmediatamente aquel hombre quedó limpio. Vení, vení. ¿Cómo te llamas? Adrián. Bonito nombre. Miren, yo toco a Adriana. ¿Cómo tiene su cutis Adriana? ¿Cómo lo tiene? A ver, ¿cómo lo tiene? Limpio, porque se bañó, pero además, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Es que hasta más ganas me dan de seguirla tocando. ¿Cómo lo tiene? Finito, finito. Aquellas mujeres que se echan muchos cosméticos en la cara, se les va a joder la cara, por echarle tanta máscara. Sentate, tócame a mí. Yo con los años tengo piel un poco más gruesa que ella, más rústica, no la tengo así. Pero aquel leproso, ¿cómo quedó? ¿Con piel de qué? ¿Con piel de qué quedó? Con piel de niño. Aquel hombre se estaba deshaciendo, porque los leprosos se van deshaciendo, ¿verdad? Se van deformando. No solamente de la cara, sino de todo el cuerpo. Señor, si quieres, puedes limpiarme, sanarme. E inmediatamente aquel hombre, por su fe, por la compasión, por la misericordia, por el amor de Jesucristo, quedó sano, quedó limpio, como la piel de Adriana, ni siquiera como la mía, como la piel de Adriana. Pero el Señor le hizo una advertencia, y se la hizo con severidad, con seriedad. Mira, no vayas a andar contando lo que te he hecho. Andar con el sacerdote, porque cuando se enfermaban iban al templo y el sacerdote daba un documento donde constaba que era leproso. Entonces era sacado a morir solito. Moría comunitariamente porque ya no eran parte de la comunidad y morían por enfermos con el pasar del tiempo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Al revés. Aquel que había sido leproso lo manda al templo a que vaya con el sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote sea testigo que aquel que había sido leproso ya no era leproso, había sanado. Y entonces el sacerdote le da un documento donde hacía constar que ya no era leproso. Y como ya no era leproso, ¿a dónde regresaba? ¿A dónde regresaba? ¿A dónde regresaba? Vamos a ver, ¿a dónde? ¿A dónde regresaba? ¿Se iba al monte? ¿A dónde regresaba?
a su casa y regresaba a la comunidad. Miren, mis hermanitos, hagamos aplicación. ¿Cuántos de nosotros no somos como los fariseos, como los doctores de la ley, que nos creemos mejores y superiores a los demás? En los pueblos hay familias que se creen la mejor familia del pueblo y a puro tubo quieren que se hagan periodistas. ¿Cuántos de nosotros no nos creemos santos? Y porque nos creemos santos, los demás son, ¿qué? Pecadores, son impuros. ¿Y a cuánta gente, mis hermanitos y hermanitas, no pretendemos sacarlas criticándolas, levantándoles falsos testimonios, señalándolas, marcándolas? ¿Y saben qué es la cosa triste? Que algunas veces también la comunidad es un poco tontita porque le hace caso a esta gente sabiendo cómo es. Entonces, no se puede. Jesús obró así. Si aquella mujer pecadora sorprendida en adulterio, impura, que ya la iban a matar a pedradas, porque eso decía la ley. Y para poner a prueba a Jesús le dicen: Maestro, ¿tú qué dices? Ellos ya sabían lo que decía la ley. Y todavía le preguntan a Jesús, es que eran huevos y conchudos, ¿verdad? Malintencionados. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y callado. Y Jesús dice: el que esté limpio, que tire la primera piedra. Le llovieron las pedradas a aquella mujer, la mataron. Uno a uno se fueron, desde el más viejo hasta el más chiquito, porque eran viejos verdes, sinvergüenzas y pícaros, ¿verdad? Que estaban acusando, y peor tenían el corazón ellos. Y delante de aquella mujer postrada, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor a aquella mujer? Levántate, ¿qué le dijo? Vete en paz y no peques más. Eso que aquella mujer era adúltera. Miren, mis hermanitos, no estoy hablando de Baltasar, pero hablo así en general. En las aldeas, en los pueblos, a una mujer que se quedó sola criando a sus hijos, echando punta honradamente, porque se fue el marido. Hay gente que anda levantando plumas y levantando falsos testimonios y acusando a las mujeres de cosas que no son. O pasa eso o no pasa eso. Ojalá que el Matasano no, ¿verdad? Pero miren, la palabra es para convertir y la palabra es para cambiar. El Señor perdona todo, todo. Levántate, vete en paz y no peques más. ¿Y qué hizo aquel leproso? Se fue inmediatamente al templo. ¿Qué hizo aquel leproso que había sido leproso pero que había quedado sano? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo aquel que había sido leproso? Ella, ¿qué hizo? Se puso a divulgar, se puso a contar. Yo había sido leproso y el Señor me limpió, el Señor me purificó. Empezó a dar testimonio, empezó a evangelizar. Ya no le importó tanto ir al templo a traer el documento donde constaba que ya no era leproso. Su misma realidad nueva y el testimonio que ella estaba dando era la señal de que ya no era leproso. Se había reintegrado a la comunidad y el Señor le devolvió dignidad. Al pecador el Señor lo reconcilia. Al pecador el Señor le devuelve dignidad. Y hay más alegría en el cielo cuando un pecador
El Señor no va a aplaudir nuestras hipocresías cuando acusamos a los demás de pecadores y nosotros somos peor que ellos. Miren, el Señor sana. Cada uno de nosotros tiene sus letras. Y debemos decirle al Señor, no lepra en el cuerpo, ¿verdad? Pero en el corazón por el pecado tenemos nuestras letras. Y tenemos que decirle al Señor, si quieres, Señor, puedes sanarme. Y el Señor sana, restituye y hace nuevas todas las cosas. Que la palabra de Dios de este domingo nos ilumine, nos aclare el camino para ser verdaderamente cristianos, y que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, nos purifique, nos transforma, y como dice San Pablo, sepamos ofrecer nuestra vida al bien. Y cuando nuestra vida es ofrecida al bien, ¿a quién le estamos ofreciendo la vida? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, de la Eucaristía hemos de salir santificados para llevar la buena nueva que Jesús nos ha dado.